En los recovecos más oscuros de la web, un joven ruso, Roman Seleznev, conocido en línea como Track2, emergía como una figura enigmática. Hijo de un influyente miembro del Parlamento ruso, Seleznev poseía una habilidad excepcional para infiltrarse en sistemas informáticos y extraer información valiosa. Su destreza con el teclado le permitió acceder a datos de tarjetas de crédito y otra información sensible, que luego vendía en mercados clandestinos, acumulando una fortuna considerable. Por cierto, suscríbete si no quieres ser hackeado. En el año 2014, durante unas vacaciones en las idílicas Islas Maldivas, Seleznev fue capturado en una operación sorpresa por agentes estadounidenses. Su arresto generó tensiones diplomáticas, ya que Rusia lo calificó de secuestro y cuestionó la legalidad de la acción. Tras su detención, fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar múltiples cargos relacionados con cibercrimen y fraude financiero. Durante el juicio, se reveló que Seleznev había robado datos de más de 1.700.000 tarjetas de crédito, causando pérdidas estimadas en $169 millones a empresas y particulares. Su sofisticado esquema involucraba la instalación de malware en puntos de venta para capturar información de tarjetas en tiempo real. A pesar de los esfuerzos de su defensa, en el año 2017 fue condenado a 27 años de prisión, una de las sentencias más largas impuestas por delitos cibernéticos en Estados Unidos. Sin embargo, la historia de Seleznev dio un giro inesperado en el año 2024. En medio de complejas negociaciones internacionales, fue incluido en un intercambio de prisioneros entre Rusia y Occidente. El 1 de agosto de ese año, Seleznev fue liberado junto con otros detenidos y regresó a Rusia, donde fue recibido personalmente por el presidente Vladimir Putin en el aeropuerto de Moscú. Este intercambio, que también involucró la liberación de ciudadanos occidentales detenidos en Rusia, subrayó las intrincadas dinámicas geopolíticas y la continua relevancia de Seleznev en el ámbito del cibercrimen internacional. La trayectoria de Roman Seleznev, desde sus inicios como hacker hasta su arresto, condena y eventual liberación, ofrece una visión profunda de los desafíos que enfrentan las autoridades en la lucha contra el cibercrimen global y las complejidades políticas que pueden influir en la justicia internacional. En el año 2005, Roman Seleznev, conocido en los círculos clandestinos como Track2, comenzó a captar la atención de las autoridades estadounidenses. Su actividad en la venta de información confidencial de ciudadanos norteamericanos había incrementado notablemente, causando estragos en las vidas de innumerables víctimas desprevenidas. A pesar de su creciente notoriedad, las agencias de seguridad solo contaban con su alias y fragmentos dispersos de su actividad en línea, lo que hacía casi imposible su identificación precisa. Los investigadores, conscientes del peligro que representaba, decidieron intensificar la vigilancia sobre sus movimientos digitales. Durante los siguientes 2 años, cada transacción y comunicación de Seleznev fue meticulosamente monitoreada. En 2007, dio un paso audaz al expandir su catálogo de ventas para incluir listas detalladas de información bancaria. Poco tiempo después, comenzó a ofrecer datos de bandas magnéticas de tarjetas de crédito, permitiendo a sus clientes clonar tarjetas y realizar compras fraudulentas como si fueran los legítimos propietarios. Esta evolución en sus operaciones no solo aumentó su reputación en el submundo cibernético, sino que también lo colocó en el centro de las investigaciones de las agencias de seguridad. La reputación de Seleznev como proveedor confiable creció exponencialmente. Para los estafadores, adquirir datos de él era sinónimo de calidad y éxito garantizado. Sin embargo, esta notoriedad también atrajo la atención no deseada de las fuerzas del orden. En 2009, las agencias intensificaron sus esfuerzos para desenmascarar al misterioso Track2. Un avance significativo ocurrió gracias a la detención en 2007 de César Sarán, un individuo especializado en la venta de dispositivos MSR-206, utilizados para leer y codificar bandas magnéticas. Aunque la venta de estos dispositivos no era ilegal per se, la conexión de Sarán con estafadores levantó sospechas. Tras su arresto,
Las autoridades confiscaron su equipo y analizaron sus comunicaciones, descubriendo un mensaje de Track 2 solicitando un codificador y proporcionando su dirección personal en Vladivostok, Rusia. Este desliz reveló la verdadera identidad de Seleznev y su ubicación, marcando un punto de inflexión en la investigación. Con esta información crucial en mano, las autoridades estadounidenses enfrentaron un dilema estratégico. Decidieron compartir sus hallazgos con sus homólogos rusos, esperando colaboración para capturar al cibercriminal. Sin embargo, tras esta revelación, Seleznev desapareció abruptamente del ciberespacio, dejando un último mensaje anunciando su retiro del carding. La coincidencia temporal sugirió que las agencias rusas podrían haber advertido a Seleznev, permitiéndole evadir la captura. Esta situación no solo frustró a las autoridades estadounidenses, sino que también evidenció las complejidades y desafíos de la cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen. A medida que Seleznev se desvanecía en las sombras, las víctimas de sus actividades fraudulentas continuaban enfrentando las devastadoras consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, las agencias de seguridad reflexionaban sobre las lecciones aprendidas, reconociendo la necesidad de estrategias más efectivas y colaboraciones más sólidas para combatir a delincuentes que operan más allá de las fronteras tradicionales. La historia de Roman Seleznev sirve como un recordatorio de los desafíos persistentes en el mundo del cibercrimen y la importancia de la vigilancia constante en la protección de la información personal en la era digital. Tras su aparente desaparición en 2009, Roman Seleznev, hijo de un influyente parlamentario ruso, no abandonó sus actividades ilícitas en la red. Aprovechando sus conexiones con el FSB, especialmente dentro de la dirección técnica, Seleznev adoptó nuevos alias, como Track 2 y Bulba, para continuar operando en el submundo del cibercrimen. Estas nuevas identidades rápidamente ganaron notoriedad en foros clandestinos como Carder.su, donde Track 2 obtuvo el estatus de vendedor de confianza sin historial previo, lo que generó sospechas entre los investigadores. Además, Seleznev lanzó sitios web bajo estos seudónimos, ofreciendo acceso exclusivo a clientes dispuestos a pagar tarifas de activación de hasta $1,000. La magnitud de sus operaciones era tal que, en ocasiones, sus servidores colapsaban al intentar manejar la enorme cantidad de datos de tarjetas de crédito robadas, principalmente de ciudadanos estadounidenses. Esta actividad masiva y dirigida contra Estados Unidos encendió las alarmas de las autoridades. En mayo de 2010, un incidente en un restaurante en Idaho proporcionó una pista crucial. Tras detectar una brecha de seguridad en el sistema de ventas del establecimiento, los investigadores descubrieron que los datos comprometidos se enviaban a una dirección IP en Rusia. Este hallazgo, resultado de la observación de un empleado bancario, reforzó la conexión entre las actividades de Track 2 y Seleznev. A pesar de los esfuerzos por rastrear y detener sus operaciones, las conexiones políticas y los recursos técnicos de Seleznev complicaron su captura, permitiéndole evadir la justicia durante varios años más. Finalmente, en 2014, durante unas vacaciones en las Maldivas, Seleznev fue arrestado por agentes estadounidenses y posteriormente condenado a 27 años de prisión por delitos cibernéticos. Sin embargo, en agosto de 2024, fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Rusia y Occidente, regresando a su país natal. Este desenlace subraya las complejidades geopolíticas y los desafíos en la lucha contra el cibercrimen internacional. Las primeras señales de que algo extraño estaba ocurriendo comenzaron de manera sutil, pero inquietante. Un analista bancario notó que en cuestión de días, numerosos clientes estaban reportando transacciones no autorizadas y bloqueando sus tarjetas de crédito. Al revisar con mayor detenimiento sus historiales de compras, encontró un patrón imposible de ignorar. Todos habían visitado un pequeño restaurante llamado Slovy's Deli. Parecía una coincidencia demasiado perfecta, lo que llevó a una investigación más exhaustiva del establecimiento. Sin embargo, en un principio, no encontraron pruebas concretas. La única certeza era que alguien había comprometido el sistema de pagos del local
y que la filtración apuntaba a un hacker con base en Rusia. Pero ¿cómo lo había hecho? ¿Y quién era realmente el cerebro detrás de este ataque? La investigación avanzaba a paso lento, hasta que un golpe de suerte cambió todo. Semanas después, un individuo fue detenido por un caso aparentemente no relacionado. Al revisar su ordenador, las autoridades encontraron una lista completa de tarjetas de crédito robadas. Lo más sorprendente era que todas tenían un punto en común. Provenían del mismo lugar, el Slovis Deli. Con esta nueva pista, la policía tiró del hilo y no tardó en hallar una conexión aún más alarmante. Al analizar los datos del sospechoso, descubrieron que había interactuado con dos plataformas en la Dark Web que ya estaban en el radar de las agencias de inteligencia: Track2 y Bulba. Esto significaba que no solo habían identificado un punto de entrada al mercado negro de datos robados, sino que ahora podían rastrear el camino de la información comprometida desde el robo hasta la venta final en la web oscura. Mientras los investigadores procesaban esta revelación, otra alerta emergió en el otro extremo del país. Esta vez, el blanco era un establecimiento completamente distinto: el Broadway Grill. Los mismos patrones, la misma filtración de datos y, lo más inquietante, otro banquero detectando una oleada de clientes que bloqueaban sus tarjetas tras visitar el restaurante. Ya no había duda. Estaban ante una operación de cibercrimen a gran escala que seguía un modus operandi meticuloso y letal. No podían perder más tiempo. La agencia especializada en delitos cibernéticos emitió órdenes de registro masivas en distintos puntos estratégicos para intentar descubrir la infraestructura detrás de estos ataques. Lo que encontraron superó todas sus expectativas. El descubrimiento más impactante fue que los servidores que alojaban las plataformas de carding no estaban en algún rincón inalcanzable de la Dark Web, sino en territorio estadounidense, específicamente en el estado de Virginia. La situación se tornó aún más interesante cuando identificaron que la cuenta de correo electrónico utilizada para registrar estos servidores estaba vinculada a un servicio de Yahoo. En otras palabras, todo el sistema que facilitaba el tráfico de información bancaria robada estaba, de manera inesperada, bajo la jurisdicción de Estados Unidos. La posibilidad de una operación encubierta para desmantelar la red ya no era solo una teoría, sino una oportunidad real. Cuando los expertos en ciberseguridad accedieron a los servidores, lo que hallaron fue un verdadero tesoro de información. No solo encontraron las herramientas de malware utilizadas en los ataques, sino también registros detallados de las tácticas empleadas por los ciberdelincuentes. Se reveló que su método de infiltración se basaba en escaneos constantes de redes vulnerables, atacando especialmente sistemas de punto de venta con configuraciones de seguridad deficientes. Una vez que lograban acceso, inyectaban código malicioso que registraba cada transacción en tiempo real y enviaba los datos a servidores externos, listos para ser procesados y revendidos en la Dark Web. Pero lo más asombroso de todo era que dentro de los archivos recuperados había mensajes directos entre varios miembros de la operación, incluyendo comunicaciones con un usuario que, al analizarse más de cerca, resultó tener un rastro digital que lo vinculaba a Vladivostok, Rusia. No era un simple hacker cualquiera. Todo indicaba que estaban tras la pista de Roman Selesnev, el mismo hombre que, años atrás, había logrado eludir la justicia cambiando de identidad en la web oscura. Sin embargo, esta vez, la cantidad de pruebas acumuladas en su contra era abrumadora. ¿Sería esta la pieza final que finalmente llevaría a su captura? El acceso remoto a sistemas informáticos es una de las herramientas más poderosas en el arsenal de cualquier hacker experimentado, y Roman Selesnev no era la excepción. Su operación se basaba en un método tan efectivo como sorprendentemente simple: el uso del protocolo de escritorio remoto, mejor conocido como RDP. Este protocolo, diseñado para permitir a los administradores conectarse de manera remota a un sistema Windows, era su puerta de entrada al vasto mundo de la información financiera. Pero Selesnev no apuntaba a cualquier objetivo. Su equipo seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas.
centrándose en pequeños negocios, con sistemas de punto de venta desactualizados o con medidas de seguridad deficientes. En muchos casos, las credenciales de administrador seguían siendo las predeterminadas desde la instalación, lo que facilitaba la infiltración. Cuando esto no era suficiente, recurrían a ataques de fuerza bruta, una técnica que probaba combinaciones de contraseñas hasta encontrar la correcta. Una vez dentro, el proceso era casi mecánico. Los datos de las tarjetas de crédito eran extraídos, organizados en hojas de cálculo y posteriormente vendidos en la dark web como dumps. Mientras los investigadores estadounidenses analizaban estos patrones de ataque, aún enfrentaban un problema crítico. No tenían pruebas concretas que vincularan a un individuo específico con la red criminal. Sabían que los ataques provenían de Rusia, pero rastrear los servidores utilizados por los hackers era una tarea sumamente complicada. La opción de tenderles una trampa parecía arriesgada y difícil de ejecutar. Sin embargo, lo que ocurrió después fue inesperado. Selesnev y su equipo cometieron un error de novato, uno que cambiaría el rumbo de la investigación. Al revisar uno de los servidores utilizados para almacenar la información robada, los expertos en ciberseguridad descubrieron algo que parecía casi una broma. Entre los archivos de malware, las bases de datos de tarjetas de crédito y los registros de acceso a múltiples sistemas comprometidos, encontraron documentos personales de uno de los hackers. Copias de pasaportes, billetes de avión e incluso recibos de pagos realizados con cuentas de PayPal. Pero lo más sorprendente fue un simple pedido de flores dirigido a una mujer en Moscú. El remitente no dejaba lugar a dudas: Roman Selesnev. Los investigadores no podían creerlo. El mismo hombre que había logrado construir un imperio del fraude en línea estaba dejando un rastro de información que lo vinculaba directamente con la operación. Este hallazgo abría varias interrogantes. ¿Era una distracción intencionada para confundir a las autoridades? ¿O simplemente Selesnev confiaba tanto en la impunidad que creía que Estados Unidos nunca podría hacerle nada? La segunda opción parecía la más probable. Selesnev no era un simple hacker escondido en un sótano. Vivía rodeado de lujos, viajando entre Rusia, Indonesia, China y las Islas Maldivas, hospedándose en resorts de 5 estrellas y conduciendo autos de alta gama. Desde la perspectiva estadounidense, la situación era frustrante. Mientras sus investigadores apenas podían conectar los puntos entre unos cuantos restaurantes afectados, Selesnev estaba atacando sistemáticamente cientos de negocios en todo el país y generando ganancias millonarias. Capturarlo no iba a ser tarea fácil. Selesnev era extremadamente cuidadoso con sus movimientos. Solo viajaba a países sin tratado de extradición con Estados Unidos y compraba sus boletos de avión en efectivo, horas antes de cada vuelo. Esto hacía casi imposible rastrear su ubicación en tiempo real o interceptarlo en el momento adecuado. Las autoridades estadounidenses consideraron emitir una notificación roja de Interpol para declararlo fugitivo internacional, pero sabían que eso solo provocaría que Rusia interviniera y le brindara protección. No podían arriesgarse a alertar al gobierno ruso. La única alternativa viable era negociar discretamente con algunos países donde Selesnev solía viajar con frecuencia. Indonesia apareció como una posibilidad interesante. En secreto, Estados Unidos intentó persuadir al gobierno indonesio para que colaborara en una operación encubierta que resultara en la detención de Selesnev. Sin embargo, la estrategia no funcionó como esperaban. Indonesia no estaba dispuesta a comprometer sus relaciones diplomáticas con Rusia por la captura de un solo individuo, por muy peligroso que fuera en el mundo del cibercrimen. Selesnev, aparentemente, seguía un paso adelante. Pero lo que nadie imaginaba era que su suerte estaba a punto de cambiar. La embriagadora sensación de impunidad se había convertido en el combustible de Roman Selesnev. Tras haber escapado de una captura segura en Marruecos por el caprichoso azar de un atentado, había pasado meses en coma. Pero su determinación no se había debilitado ni un ápice.
mientras el mundo creía que su historia podía haber terminado en aquella explosión. Él renacía con un propósito aún más ambicioso. No solo regresó al carding, sino que lo llevó a un nivel completamente nuevo, estructurando su operación como un negocio multimillonario, con una sofisticación nunca antes vista en el mundo del cibercrimen. La idea era simple, pero brillante. Si sus antiguos portales de venta de datos bancarios robados habían tenido éxito, entonces debía ampliar su alcance. Así nació TPAC 200, un sitio diseñado para optimizar la compra y venta de tarjetas de crédito robadas. Pero Selesnev no se conformó con eso. Esta vez, no solo vendía sus propios datos obtenidos mediante ataques de malware, fuerza bruta y explotación de vulnerabilidades en puntos de venta, sino que abrió la plataforma a otros criminales, convirtiéndola en una especie de Amazon del carding. Cada usuario podía ofrecer su propio botín a cambio de una comisión para el sitio, asegurando así un flujo de ingresos prácticamente infinito. Lo más escalofriante de su modelo de negocio no era solo la cantidad de información financiera que ponía en circulación ilegal, sino el nivel de servicio al cliente que ofrecía. Quería que su plataforma fuera tan confiable como cualquier otro comercio legítimo. Implementó un sistema de card checking que permitía a los compradores verificar la validez de las tarjetas antes de utilizarlas. Si alguna no funcionaba, el sitio reembolsaba automáticamente la diferencia, asegurando así la lealtad de sus clientes. Selesnev entendía que en el mundo del crimen cibernético, la reputación lo era todo, y él estaba decidido a construir un imperio inquebrantable. Pero Roman no se detuvo ahí. En un movimiento que desafió toda lógica, comenzó a publicar tutoriales en línea sobre cómo realizar carding de manera efectiva. Con una mezcla de arrogancia y cálculo estratégico, creó PostDumps, un sitio web que servía como una guía paso a paso para que cualquiera pudiera aprender a robar datos bancarios. Desde la selección de víctimas hasta la venta de la información, cada detalle estaba cuidadosamente documentado, con enlaces directos a sus propios sitios para garantizar que, sin importar quién siguiera sus instrucciones, él seguiría ganando dinero. Mientras tanto, en Estados Unidos, los agentes que lo investigaban no podían creer el descaro con el que operaba. No solo seguía activo después de todos sus intentos por atraparlo, sino que había transformado el carding en una industria con miles de afiliados. Y lo peor de todo, cada día más personas se sumaban al esquema. Selesnev ya no solo era un ladrón digital, era un mentor del crimen, un arquitecto de la nueva era del fraude bancario. Llegó el año 2014, y Roman, confiado como nunca antes, decidió embarcarse en un nuevo viaje. Esta vez su destino era las Islas Maldivas, un paraíso de arenas blancas y aguas cristalinas donde pensaba disfrutar de su fortuna sin preocupaciones. Se hospedó en la villa más exclusiva de la isla, un lugar que costaba decenas de miles de dólares por noche. Rodeado de lujos, mujeres y cócteles servidos en copas de oro, Selesnev no imaginaba que su suerte estaba a punto de cambiar de manera definitiva. Lo que Roman no sabía era que su decisión de viajar a Maldivas había sido su peor error. Lo que había ignorado en su meticuloso cálculo de seguridad era que, a diferencia de Rusia, Indonesia o Marruecos, las Maldivas sí tenían acuerdos de extradición con Estados Unidos. Y lo que tampoco sabía era que los agentes estadounidenses, tras años de fracasos, estaban esperando el momento perfecto para atraparlo. Mientras Selesnev disfrutaba de la brisa tropical, los servicios de inteligencia ya estaban coordinando su caída. Pero capturarlo no iba a ser sencillo. Roman siempre tenía planes de escape, y cualquier movimiento en falso podría alertarlo. Sabían que si detectaba algo sospechoso, simplemente desaparecería. La operación debía ser impecable. Se organizó una colaboración entre las autoridades maldivas y un equipo especial del Servicio Secreto de Estados Unidos. La idea era esperar el momento exacto en que Selesnev bajara la guardia para tomarlo por sorpresa. El día de la captura, Roman estaba relajado en un lujoso café junto a la playa, disfrutando de un desayuno cuando, de repente,
Una docena de agentes encubiertos lo rodearon. No tuvo tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, fue esposado y trasladado a una celda temporal en la capital de Maldivas. Su arrogancia se desmoronó en un instante. Por primera vez en su vida, Roman Seleznev entendió que su suerte se había agotado. Horas después, sin que tuviera oportunidad de llamar a su familia o abogados, fue subido a un avión privado rumbo a Estados Unidos. Su pasaporte ruso no significaba nada ahora. El hombre que había robado cientos de millones de dólares con solo un teclado estaba a punto de enfrentar la justicia estadounidense. El sol se reflejaba en las aguas cristalinas, mientras Roman Seleznev descansaba en su villa de lujo en las Maldivas. $1,400 por noche no eran nada cuando el dinero llegaba a raudales desde su imperio clandestino de fraude y tarjetas robadas. ¿Por qué Maldivas? Porque además de ser un paraíso en la tierra, era uno de los pocos lugares donde creía estar completamente a salvo. No existía un tratado de extradición con Estados Unidos, lo que significaba que, en teoría, podía seguir disfrutando de su fortuna sin miedo a ser capturado. Después de una semana de puro placer, rodeado de lujo y sin ninguna señal de peligro, Roman decidió que era hora de regresar a Rusia. Caminó con total tranquilidad por el aeropuerto, sin imaginar que, en cuestión de minutos, su destino cambiaría para siempre. Justo cuando estaba a punto de abordar, dos policías locales se acercaron con una sonrisa forzada y lo invitaron a acompañarlos a una sala privada para una revisión de rutina. No sospechó nada al principio. Era un hombre acostumbrado a mover millones en la ilegalidad sin consecuencias. Pero en cuanto cruzó la puerta de la habitación, su mundo entero se desmoronó. Frente a él, con expresión impenetrable, estaban dos agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Los Marshals, los cazadores de fugitivos más temidos del mundo, lo estaban esperando. Con voz fría y sin espacio para discusiones, le informaron que estaba bajo arresto. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, ya tenía las esposas en las muñecas y la certeza de que su vida acababa de dar un giro irreversible. Los policías maldivos no hicieron nada. No dijeron ni una palabra, ni siquiera levantaron una ceja. Simplemente observaron, como si hubieran sido entrenados para ignorar lo que estaba pasando. Roman intentó resistirse, argumentando que no podían arrestarlo sin un tratado de extradición. Pero los agentes ni siquiera se molestaron en responder. Ya estaba todo decidido. Lo arrastraron sin miramientos a la pista del aeropuerto, donde lo esperaba un jet privado fletado exclusivamente para su traslado. Mientras el avión despegaba, Roman todavía no podía entender cómo había llegado a este punto. ¿No se suponía que Maldivas era el refugio perfecto? ¿Cómo lograron atraparlo tan fácilmente? La respuesta era simple y brutal. Los estadounidenses hicieron trampa. Oficialmente, Maldivas no lo extraditó. En los papeles, lo habían expulsado del país por razones administrativas, entregándolo directamente a los agentes estadounidenses. Una diferencia legal sutil, pero suficiente para esquivar cualquier posible protesta internacional. Pero la trampa era aún más elaborada. No fue casualidad que los Marshals estuvieran esperando en el aeropuerto. Todo había sido cuidadosamente planeado. La clave estaba en una alerta roja de Interpol, activada en el momento exacto en que Roman aterrizó en Maldivas. No antes, no después. Justo cuando ya no tenía escapatoria. Esta jugada quirúrgica impidió que Rusia interviniera y dejó a Seleznev completamente indefenso. El escándalo fue inmediato. Rusia acusó a Estados Unidos de haber secuestrado a su ciudadano en territorio extranjero. El abogado de Seleznev denunció el caso como una violación flagrante del derecho internacional. Pero los estadounidenses tenían una respuesta lista. Para ellos, Roman no había sido arrestado en Maldivas, sino en Guam, un territorio bajo su control. ¿Conveniente? Mucho. Y aquí viene la parte más sospechosa. ¿Cómo supieron los estadounidenses que Roman viajaría a Maldivas? Según fuentes oficiales, fue pura coincidencia.
Una fuente anónima les pasó la información en el último momento y en solo 4 días organizaron una operación a más de 8.000 kilómetros de distancia. Difícil de creer, ¿no? La verdad era mucho más oscura. Un año antes, Estados Unidos había donado un sistema informático de control fronterizo a Maldivas. Un sistema diseñado para registrar cada persona que entraba o salía del país. Y aunque nadie lo admitió públicamente, todo indicaba que ese mismo sistema había sido utilizado para vigilar los movimientos de Roman. La verdad era mucho más oscura. Un año antes, Estados Unidos había donado un sistema informático de control fronterizo a Maldivas. Un sistema diseñado para registrar cada persona que entraba o salía del país. Y aunque nadie lo admitió públicamente, todo indicaba que ese mismo sistema había sido utilizado para vigilar los movimientos de Roman. Ahora, atrapado en un avión rumbo a su peor pesadilla, Selesnev no podía hacer más que esperar. Su imperio de fraude y tarjetas clonadas estaba a punto de derrumbarse. Pero lo que aún no sabía era que lo peor estaba por venir. Finalmente, después de años de evadir a la justicia, Roman Selesnev se encontró en el lugar que siempre había temido: una celda en Estados Unidos. Su captura no solo marcó el fin de su imperio criminal, sino que también envió un mensaje claro a todos los ciberdelincuentes del mundo: nadie es intocable. Durante el juicio, los fiscales presentaron pruebas irrefutables de su participación en el fraude masivo, desde registros de transacciones hasta correos electrónicos que lo vinculaban directamente con las operaciones ilícitas. Sin posibilidad de escapar, su destino estaba sellado. En 2017, fue sentenciado a 27 años de prisión, una de las penas más severas jamás impuestas a un hacker. Pero la historia de Selesnev no termina ahí. Su arresto generó un conflicto diplomático entre Rusia y Estados Unidos, con Moscú denunciando el caso como un secuestro ilegal. A pesar de los intentos rusos por negociar su liberación, Washington se mantuvo firme. Desde su celda, Selesnev sigue siendo una figura emblemática en el mundo del cibercrimen, un ejemplo de hasta dónde puede llegar la ambición digital y cuán alto es el precio a pagar cuando el FBI te convierte en su objetivo número 1. Su legado de fraudes dejó cicatrices en miles de víctimas, pero su caída también sirvió para reforzar la lucha global contra el cibercrimen.